Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy con ustedes, Yulenis Buscán, una vez más, como siempre, trayéndoles un mensaje, mi gente, de amor, de esperanzas, de equilibrios, de balanzas para llevar una vida mejor. El tema de hoy le coloqué como título ¿es ira o es tristeza? Y me llama mucho la atención porque, saben, normalmente cuando vemos una persona así, ruin, una persona que no tiene muy buen sentido del humor, una persona que está de mal humor constantemente, somos muy rápidos para, rechazar a esa persona. Lo que sucede es que solemos tener un mecanismo de defensa, que a veces cuando sentimos tristeza lo manifestamos con ira. Y esto puede ser un proceso, una etapa larga de la vida por alguna situación específica o algo del pasado que no has superado. Puede ser algo ocasional, algo que lo sentiste al momento porque se dio de esa forma, te hirió el corazón y lo manifestaste con ira y no con tristeza, que es el sentimiento real, es lo que realmente estás sintiendo en ese momento. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque la tristeza suele hacernos ver como personas vulnerables, muchas veces inclusive como personas rechazadas, porque no sé si se han dado cuenta que a veces el entorno no sabe canalizar, no sabe tener empatía con aquella persona que se siente triste. Hay algunas personas que sí, se les activa esa sensación de ayuda y de empatizar con los demás, pero hay otra gran mayoría que dicen no, o sea, lo comienzan a ver como a veces un poco dramáticos, a veces un poco exagerado. Ay, no, supéralo ya. ¿Hasta cuándo tú vas a estar con eso? Ah, qué pereza. Entonces, eso le hace sentir miedo al rechazo para aquella persona que verdaderamente lo que siente es tristeza, lo manifiesta con ira para no tener ese rechazo de las personas de su entorno, para que no lo tilden como dramático, como dramática. Muchísimas veces también esto viene a raíz de la infancia, porque cuando somos personas que nos ha tocado llevar un papel bien rudo en la vida, tenernos que defender, estar como en una alerta constantemente de las cosas, donde hemos tenido que, no hemos podido manifestar nuestras emociones o nos han enseñado que sentir tristeza o llorar es malo, entonces nos cuesta también llevar a cabo esta emoción de una manera saludable. En lo personal, por mucho tiempo y por muchos años, especialmente en mi infancia y mi adolescencia, me tocó bien rudo, me tocó de verdad ser yo la que sacara el pecho por las cosas, la que diera la cara por todo, y me tocó llevar un rol así bien fuerte. Entonces para mí no era como una opción mostrarme triste, mostrarme vulnerable, porque eso más bien me hacía literalmente sentir que las cosas salían de mi control, ¿no? Y no era algo intencional de verdad, era algo que yo no lo hacía por tener una sensación de control, sino más bien por hacerme una coraza, por hacerme fuerte, que es diferente, y no hacerme vulnerable ante las cosas, porque mostrarme vulnerable podría quizás representar algún peligro para mí en esa etapa. Entonces yo prefería mostrarme bien fuerte. Y también me ha pasado ahora como adulta, después de muchos años, que a veces he sentido la, la tristeza, he tenido ganas de llorar y siempre me he contenido. Ahora como adulta me contengo, como niña lo hacía también, pero como adulta, ahora siendo consciente de esto, aún así me abstengo muchas veces de manifestar lo que verdaderamente tengo en mi corazón y reflejarlo con la ira. Pero entre tantas cosas que Dios procesa en nuestras vidas, entre tantas cosas que Él nos va dando forma y nos va ayudando y nos va revelando y nos va renovando nuestra mente, me he dado cuenta cuán importante es llorar, porque cuando lloramos también
Dios tiene un propósito a través de las lágrimas. Yo les invito a que investiguen un poco la importancia de llorar, porque nos han acostumbrado realmente que llorar no es bueno. Pero claro que no vamos a parecer unas Magdalenas llorando constantemente por todo, pero hay momentos precisos donde literalmente si tenemos ganas de llorar, tenemos que llorar. Donde literalmente si tenemos que expresar una emoción que sentimos, aunque nos veamos vulnerables, es lo más sano que hacernos esa coraza y hacernos siempre los más fuertes, sino más bien entender de que también se vale muchas veces no sentirse bien y que no importa lo que los que en tu entorno entiendan o no entiendan lo que te está sucediendo. Sencillamente lo más importante es que tú estés bien. Cuando nosotros decidimos desahogar esa emoción, sea de verdad hablando, conversándolo con alguien o llorando, es mucha la carga que se libera de nosotros. No importa cuán vulnerables nos veamos. Lo importante es que sepamos reconocer que no estar bien también está bien en muchísimas ocasiones y que no importa inclusive lo que diga la religiosidad, porque a veces por ser cristiano con mayor razón queremos mostrar que siempre estamos gozosos, que siempre estamos alegres, porque tenemos un Dios que siempre nos levanta, que nos consuela, y es verdad, tenemos un Dios que nos levanta, que nos consuela, que cambia nuestra tristeza en alegría. Y quiero que esto se entienda perfectamente. Cambia nuestra tristeza en alegría. O sea que la tristeza también es un sentimiento válido. Lo único es que no debemos permanecer en esa tristeza, sino buscar salir, recuperarnos de eso, recuperar heridas del pasado, salir adelante con aquellas cosas que sabemos que tenemos que superar. Hay cosas que necesariamente tenemos que aprender. En otras ocasiones he dicho que una de las cosas con las que a veces tengo que luchar es con mi temperamento. Y aunque Dios ha transformado mucho mi vida, tengo que decir que no soy perfecta, que muchas veces tengo que, ser bien fuerte. Y entonces, ¿qué hago? Como yo sé que eso es algo en lo que yo tengo que trabajar, entonces busco la forma de primero entregárselo al Señor, porque miren, sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada podemos lograr, pero en segundo lugar, aprender todo lo necesario bíblicamente y también psicológicamente si es necesario para manejar las emociones de forma correcta. En medio de este proceso he aprendido que a veces las heridas del pasado te hacen una persona ruin, te hacen una persona difícil y que quizás tú no quisieras manifestarlo de esa manera, pero lo vienes trayendo como un hábito y te es un poco complicado manifestar lo que en verdad sientes. En primer lugar, o como primer punto, tenemos que aprender a eso, a saber identificar cuáles son las emociones. A la fecha de hoy, debo decirle que ya cuando tengo ganas de llorar, sencillamente lloro. Si se me hace un nudo en la garganta, ok, o sea, dejo que fluya. Y aunque sé reconocer en algunos momentos específicos donde tal vez no es el momento, valga la redundancia, si de repente estoy en mi trabajo y quizás, ¿saben? No voy a estar con un sentimentalismo todo el tiempo tampoco, no quiero que lo lleven al extremo. Esto se trata de equilibrios, amor, balanzas para llevar una vida mejor. También tenemos que saber identificar cuáles son los tiempos, donde bueno, tú tienes una conversación íntima con alguien y donde tú vas a abrir tu corazón a expresarle lo que verdaderamente tú estás sintiendo y no, ¿sabes? Y no mostrarte con esa coraza así, no, sino que ok, mira, esto es lo que yo siento, esto es lo que pasa. Y si sientes ganas de llorar en ese momento, ¿sabes? Deja que fluya. No está mal que lo dejes fluir de esa forma. Inclusive creo que es muy sano. Ahora, ¿cómo nos ayudamos a nosotros? Es reconociéndolo, entregándoselo a Dios, aprendiendo sobre esto y poniéndolo en práctica y sabiendo identificar cuándo es ese momento correcto dentro de los equilibrios y las balanzas, aprendiendo mucho de esto. Aprender es algo que
Dios también utiliza para renovar nuestra mente. Porque a veces le pedimos a Dios, Señor, renueva nuestra mente, cambia mi ser, quiero ser otra persona, pero no nos dedicamos a aprender lo que tenemos que aprender para ser personas mejores. Y Dios también utiliza el esfuerzo que nosotros hacemos, el tiempo que nosotros dedicamos en aprender algo importante para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestra perspectiva y llegar a ser esa vasija preciosa que Él quiere sacar de nosotros. Por eso es que siempre tenemos que aprender para ser mejor, porque aprender también nos renueva nuestra mente, no para envanecernos en nuestro propio entendimiento y en nuestro propio conocimiento, sino para entrelazar eso que estamos aprendiendo con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y alineándolo con lo que dice la palabra de Dios para que lo hagamos de forma correcta. Y cómo podemos entonces también ayudar a otras personas que definitivamente son el extremo, ¿no? Porque a veces hay un momento en el que yo sé identificar que estoy de mal humor por alguna razón. Por ejemplo, digamos, no he comido. Entonces sé identificar, ok, tengo hambre y estoy un poco de mal humor. Y saben que estas cosas pequeñas inclusive nos van adiestrando. Cuando las sabemos reconocer, nos van adiestrando, son cosas pequeñas que nos van preparando para cosas más grandes. Porque si decimos, ok, tengo que tener el control en este momento que yo identifico que lo que necesito es comer y tener hambre me pone un poco de mal humor, entonces, ok, vamos a controlar esto porque ya sabes identificar qué es lo que te está pasando. Y entonces de esa forma podemos avanzar a otras cosas, porque desde cosas así realmente hay algo que podemos hacer para mejorar, desde cosas tan pequeñas. Por otra parte, como les iba a comentar, ¿cómo podemos hacer para ayudar también a aquellas personas que de pronto, wow, uno sabe identificar estas cosas de uno, pero a veces uno ve personas que todo el tiempo o constantemente están en una lucha con su temperamento? Tenemos que tener un poco de empatía y sé que a veces nos resulta bien difícil porque cuando vemos a alguien de esa forma, lo primero que hacemos es como cuestionar, uy, no, esto no tiene sentido de nada, no tiene sentido del humor, uy, qué pereza que me atienda a esa que siempre está marcada, o, ¿saben? Siempre somos así. Pero cuando nosotros tratamos de tener un poco de empatía con esas personas y si está en nuestras posibilidades, quizás profundizar un poco de manera muy prudente y con mucho tacto de las cosas, nos terminamos dando cuenta que hay algo que hizo y que forjó a esa persona de esa forma y por eso esa persona es de esa manera. Inclusive para nosotros mismos podemos aplicar esto, porque en mi caso, por ejemplo, cuando niña a mí me tocó bien duro en mi infancia y tuve que siempre defenderme, siempre tuve que ser el pilar de mi hogar, entre la capacidad mental que tenía en ese momento, porque aparte de todo era muy joven, pues de verdad que vivía en un ambiente un poco turbio a veces y era difícil mostrar vulnerabilidad entre gente que quizás con poca empatía, con poca preparación de muchas cosas y que no iban a saber entender, que entiende más como que este sistema de que quién es el más fuerte, quién es el que más domina, ¿no? Hoy en día sé que inclusive muchas de estas cosas pudieron haber perjudicado mi alma, mi salud, en muchos sentidos, porque cuando vivimos así, hay muchas cosas alteradas en nuestro cuerpo constantemente y nuestro cuerpo se altera y se puede llegar a enfermar, se puede llegar a confundir en muchos aspectos, porque el cuerpo no está hecho para vivir en un mecanismo de defensa constantemente. Tomando en cuenta esto que les estoy contando, nos podemos preparar para saber identificar que hay personas que son
ruines porque definitivamente la vida no los trató muy bien. Y esto no significa que tengamos que, saben, aguantar abusos y todo lo demás. Pero sí hay maneras en las que quizás podemos ayudar a estas personas. Y una de esas formas es no tomarlo muy personal. Es no permitir que esa actitud nos contamine también a nosotros. Otra de las cosas es dar un poco de espacio a la calma, porque a veces cuando lidiamos con estas personas, sea en el ámbito laboral o en el hogar, lo mejor también es aprender a identificar cuando esa persona tiene su mente en un mecanismo de defensa porque está irritado y mejor esperar la calma. Otras de las cosas que podemos hacer es identificar cuándo hablar y cuándo callar, porque esto también es bien sabio. Ayudar a expresar de forma segura es una técnica bien sabia, porque cuando tú te muestras con empatía hacia esas personas, aunque algunas veces hayas tenido que plasmar un límite, porque tampoco significa que tienes que dejarte abusar, pero sabes, cuando tú tienes palabras claves, inclusive personas con las que tú lidias constantemente en estas cosas y premeditas, y cuando llega el momento, tú tratas de expresarte de una forma ideal para que aquella persona se sienta segura, de la mano con la empatía, es algo que definitivamente se puede lograr. No siendo insistente, sino siendo constante. Y la persona termina abriendo su corazón y tú te terminas dando cuenta que hay algo que vino pasando en su vida por la cual esa persona actúa de esa manera. El mensaje de hoy realmente está dirigido para que nosotros como personas sepamos identificar la forma ideal de trabajar esta emoción que se llama ira y que también sepamos identificar cuál es el momento clave para de verdad expresar lo que sentimos y lo que queremos decir en vez de hacernos una coraza con la ira. Yo quiero aclarar que sentir ira no es malo porque el mismo Jesucristo volcó las mesas del templo cuando estaban vendiendo los mercaderes en el templo. Pero, ¿saben? Jesucristo tenía un control adecuado de las cosas. Nosotros como seres humanos estamos muy llenos de egocentrismo, estamos muy llenos de egoísmo. Y es por eso que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y es que cuando sabemos identificar, entonces encajamos en el momento adecuado. Y saben que en ese momento hay unas fracciones de segundo que se dan donde podemos definitivamente decir, Espíritu Santo, ayúdame. En verdad trato de enseñarle cosas que yo también estoy en el proceso, y aquellas cosas que me han funcionado, en las que yo he podido trabajar y saben, he visto algún resultado. El punto es nuestra sanidad interior. El punto es aprender a agradar a ese Dios que quiere que nosotros caminemos bajo su propósito y permitirle a Él que trabaje en nuestras vidas. Y también apoyarnos unos con otros. Quiero leerles Gálatas 6:2, donde dice, ayúdense unos con otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No tenemos que llevar nuestras cargas solos. Tenemos que aprender simplemente a saber en qué momento derramarnos primeramente ante Dios, que es el primero que va a saber desde lo más profundo de nuestro corazón lo que sentimos, porque Él puede escudriñar lo más profundo de nosotros. Pero en segundo lugar, no te importe, que sencillamente no te importe que la gente crea que seas vulnerable, porque manifestar tu emoción como realmente es, como una herida, en vez de hacerte esa coraza de ira, es sano. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Cuando sabemos eso, entonces podemos
sabes, aprender en las demás cosas. Yo te invito a que de verdad busques un poco la importancia de llorar. Yo próximamente voy a hacer un video sobre eso porque me parece bien interesante, porque muchísimas veces nos dicen no llores, especialmente a los niños, no llores, no llores porque los niños no lloran y eso no es bueno, eso no es sano porque hace que la persona crezca de esa forma y se encierre en esa coraza y luego ni siquiera sabe manifestar sus emociones. Yo conozco personas muy cercanas a mí de que siempre se muestran fríos, siempre se muestran así, como decimos en nuestra tierra, como una tira de hielo en situaciones bien difíciles, donde quizás lo único que se necesita es una palabra de aliento, donde tal vez lo único que se necesita es un abrazo, donde tal vez lo único que se necesita es que te tomen así de la mano y te digan, ahí estoy yo estoy aquí contigo. Pero cuando nosotros nos hacemos esa misma coraza a veces no nos deja fluir y no nos deja manifestar aquellas cosas que sentimos. Y entonces es allí donde, wow, es chimbo. Yo no sé si me puedan entender ese término porque, bueno, es muy de mi tierra, pero es feo, es como que, ¿sabes? Es como que terminas siendo una persona que no conecta con las emociones de nadie. Es como si fueras poco empático, es como si no sintieras nada, aunque realmente lo estás sintiendo. Si todavía lo sientes, pero no lo manifiestas, entonces como si, ¿sabes? La otra persona no se entera qué es lo que tú sientes porque lo tienes aquí adentro. Y es lo mismo, la otra persona no se entera qué te hiere si lo único que haces es manifestarlo con ira. Entonces hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar en nuestras emociones. Les mando muchos besos, les mando un abrazo gigante a cada una de las personas que me están escuchando. Espero que hayan podido llegar hasta este momento y como siempre les invito a que me puedan seguir, que le puedan dar un dedito arriba, que me puedan dejar un comentario, que puedan decir qué piensan de lo que dije. Es la única manera, gente, en la que podemos crecer. Si ustedes se suscriben, si ustedes comparten el video, si ustedes llevan esto a otro escalón, es la forma en la que se puede crecer a través de estas redes. Contenido como esto muchas veces por alguna razón he notado de que no se hacen viral muy fácilmente y que el algoritmo muchas veces no los ayuda. Pero nosotros, que somos hermanos en Cristo y que nos ayudamos unos con otros, somos lo que podemos hacer algo para que esto pueda crecer. Muchísimas bendiciones, mi gente. Bye bye.